De alguna manera, cuanto más sabemos, más nos humanizamos. Cuanto más sabemos sobre el ser humano, más humanos nos hacemos. El valor que tienen las humanidades, de lo que aportan, es el ofrecernos la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos importa. Y quizás sí que tenemos más la sensación de ser seres tecnoplásticos y de creernos eso, porque al final, al cabo del día, con quien más interactuamos es con un móvil. La gente tiene hambre Uh-huh. y la gente lo pide, la gente lo demanda. Uh-huh. Se llenan los diálogos, se llenan los espacios de filosofía, se llenan los espacios de literatura, los clubes de lectura. Sí, ¿Qué sí. hacemos? ¿Lo ignoramos? Hola, bienvenidos al banquete. Estamos encantadas de estar aquí, vamos a presentarnos. Yo soy María Ángeles Quesada. Y yo, Raquel Montes. Bueno, Raquel, tú eres filósofa de formación, de hecho hicimos la carrera juntas en Murcia y además aplicas la filosofía al coaching y también eres escritora. Uh-huh. Y tú, María Ángeles, eres filósofa y tienes el proyecto de Ecuánima, que tiene por objetivo acercar la filosofía al mundo de la empresa y también a la ciudadanía. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? Vamos a contar un poco de qué va esto, ¿no? Pues lo primero que tenemos que explicar a nuestros oyentes es qué es el banquete y por qué. Bueno, la idea del banquete surgió porque queríamos hacer un homenaje a uno de los grandes diálogos de Platón, precisamente en el que habla sobre el amor como una vía, concretamente el amor por la belleza o hacia la belleza como una vía para alcanzar un estadio superior, ¿no? Porque queríamos recuperar la idea de los banquetes de la antigua Grecia, los famosos simposios, donde ocurría algo muy especial y un poquito alejado de lo que nosotros conocemos ahora como simposios. Porque eran momentos después de un banquete, de una buena comida, en que los hombres aristócratas se retiraban, bebían vino, seguían bebiendo vino, asistidos por jóvenes esclavos, recitaban poesía, cantaban y hablaban sobre temas de actualidad, de filosofía, políticos, y también hacían otras cosas, pero bueno... Nosotras no somos ni hombres ni aristócratas y tampoco estamos asistidas por jóvenes esclavos. Hay que ver. Pero bueno, es algo que hemos perdido. Pero sí que nos gusta conversar y sí que entendemos la conversación y el diálogo como un placer más. Que, por cierto, ha pervivido en la cultura mediterránea y sobre todo en la española a través de este concepto tan bonito que es el de la sobremesa. Después de una buena comida llega el momento de la buena conversación. Sí, ¿cuántas sobremesas, Raquel, hemos compartido tú y yo? Sí. Muchas, en todos los estados además, y en muchos países diferentes también, Sí. en una larga trayectoria de amistad y ahora de conversación pública. Pues además queremos reivindicar en este espacio el verdadero diálogo. Inspirados por la metodología socrática, estos espacios, estos banquetes, queremos que sean lugares de verdadera conversación, donde pausamos, precisamente después de una buena comida, la sobremesa tiene que ver con estás tranquilo, estás relajado, ya está lleno, la barriga llena, y en confianza te sueltas y te relajas y tu discurso va más despacio. Pues queremos cultivar ese momento de un espacio tranquilo, sosegado, para pensar, para hacernos preguntas, y para construir el pensamiento colectivamente, juntos. Juntos vamos a ir a partir de una pregunta, ahora explicaré la dinámica, pero a partir de una pregunta vamos a ir lanzando argumentos, acompañándonos en el pensamiento, escuchando bien lo que el otro dice y así construyendo y desgranando esa posible respuesta, ¿no? También lo hacemos desde una actitud de cierta ignorancia, del no lo sé todo, ¿no? Colocarnos en un lugar un poquito más humilde, quizá, para precisamente ir indagando y explorando ese tema, ¿no? No sentando cátedra. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos con espacios sociales que tienen que ver con un debate, donde hay alguien que tiene que ganar y el otro tiene que ser aplastado. Los zascas, que siempre lo hemos hablado. O a lo mejor son otros formatos en los que hay un monólogo, una persona que cuenta su idea, su libro, su dogma, su ideología, ¿no? Tampoco es este espacio eso, y tampoco es una entrevista, ¿no? Porque no hay nadie que esté continuamente preguntando al otro, que también de nuevo cuenta su propio tema, ¿no? Sino, de nuevo, insisto, es un espacio de construcción colectiva donde de manera pausada vamos a dar respuesta a grandes preguntas. Y precisamente os cuento un poquito la dinámica y ya nos metemos a batallar. Tenemos una pieza cultural, cada día una pieza diferente. La pieza cultural puede ser un texto, puede ser una escultura, una pintura,
Puede ser una película, un documental, una canción. Hoy tenemos una canción, adelanto. Sí. La describiremos, la analizaremos un poco, la comentaremos y a partir de ahí, bueno, y normalmente esa pieza nos inspira una pregunta. Una pregunta que va a ser el marco de nuestro diálogo. Y desde esa pregunta nos lanzamos a explorar al diálogo. Lo bueno es que no solo estaremos Raquel y yo, por si os aburre demasiado, a veces tendremos la suerte de tener invitados. Además de los que tenemos en casa, nuestros oyentes. Totalmente. Bueno, pues vamos al tema. Pues entonces, María Ángeles, ¿cuál es la pieza de hoy? Bueno, la pieza de hoy es La cumbiera intelectual, es una cumbia, es una canción. La verdad es que me apetecía un montón poner en el primer día este tema porque me parece muy festivo, ¿no? A mí me encanta bailar, la verdad, y me encanta, ¿no? El momento cumbia. Ahora mismo no lo escuchamos, pero yo lo tengo ahí. Lo tenemos aquí. Lo tengo. Y es una cumbia de Kevin Johansen, de 2002, La cumbiera intelectual. Kevin Johansen es un cantante y músico argentino-estadounidense que mezcla la música popular y latina, ¿no? Con otras músicas más de rock, pop, más anglo, ¿no? Más anglosajón. De hecho, él mismo dice que su estilo es desgenerado, que ya eso nos habla mucho. Bueno, nos indica que precisamente a él le gusta mucho la ironía, le gusta mucho el humor y entonces sus letras son bastante ácidas, siempre nos hacen pensar y en este caso no va a ser menos con La cumbiera intelectual. De hecho, es bonito también recordar, o sea, Kevin Johansen se inspira mucho en el grupo Les Luthiers, que es un grupo de artistas fantástico que cesaron ya su actividad, pero fueron Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017. Sí. Y si todos recordamos a Les Luthiers, pues son este grupo, ¿no? De estos hombres con traje y chaqueta que te hacen unas propuestas tanto de letras como de humor, de música, bastante originales. Y después de Kevin Johansen, ellos sacaron al mercado, también sacaron una canción que era El dilema del amor, una cumbia epistemológica también, bueno, jugando un poco con esto. Esa es fantástica, os invitamos a escucharla. Pero vamos a la cumbia de Kevin Johansen. La voy a leer un poquito para que pongamos un poco de relieve lo que me interesa, ¿no? La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud, de Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt Weill, Guggenheim, estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letras y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada y sus ojos de lince me atravesaban. Claro, y bueno, y un poquito más adelante, no lo leo entero, dice, yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Al final esta canción continúa, ¿no? Con ese ritmo, continúa hablando de diferentes autores, escritores, pensadores, los nombra en la propia canción. Y de alguna manera es ese escenario donde hay un hombre, un chico que conoce chica en un lugar, ¿no? La chica le llama la atención porque baila, se contonea, le parece atractiva, tal, pero de pronto se pone a hablar de filosofía, de autores, y eso le asusta, le parece raro, extraño, exótico, quizá inapropiado, incluso, o rollo aburrido, ¿no? Y no, claro, no he podido dejar de pensar en cuando nosotros estudiamos la carrera, como en muchos contextos cuando nos preguntaban, ¿qué estudias? ¿No? Allá con 18 añitos, ¿no? ¿Qué estudias? Filosofía. Entonces la gente se quedaba un poco, ¿pero cómo es eso? ¿De qué va eso? ¿Para qué eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y para qué sirve? ¿No? Entonces, claro, esta canción me devolvía a ese momento, ¿no? En el que estudiar filosofía, que todavía hoy día pasa, es algo raro, exótico, extraño. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy que las humanidades son algo raro, exótico? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sentido tienen las humanidades hoy? ¿No? Y esta es nuestra pregunta de hoy. Pues mira, la verdad es que la primera cosa que me viene a la cabeza, ¿no? Hablando del tema de humanidades, es precisamente qué son las humanidades, ¿no? Hay una frase que para mí la resume muy bien, que dice, soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno, que es una frase escrita por Terencio en una obra en el siglo II antes de Cristo. Y es una frase que tuvo mucha repercusión en el mundo clásico, también en el Renacimiento e incluso en el pensamiento cristiano. Pero, más allá de que esta frase en sí misma es muy explicativa, quería contar la historia de la obra donde esta frase es escrita y dicha, ¿no? Que es la obra de El atormentador de sí mismo. Es muy divertida.
Voy a contar sobre el Me encanta principio. el título, por cierto. Sí. O sea, el atormentador El de sí atormentador de mismo. sí mismo. Vas a ver por qué, vas a ver por qué. Yo solo voy a contar el inicio para no hacer ningún spoiler. Salen dos vecinos, ¿no? Dos vecinos, Cremes y Menedemo. Y entonces Cremes le dice, mira, vecino, no nos conocemos mucho, pero mira, llevo un tiempo viéndote ahí, ara que te ara, labra que te labra el campo, y oye, ya tenemos una edad, y no es como para que estés ahí haciendo además lo más duro, que bien lo podrías dejar hacer otras personas. ¿Qué te pasa? Y Menedemo dice, más o menos le dice, ¿a ti qué te importa? Y es entonces cuando se dice esta famosa frase, nada soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno. Y entonces, bueno, hay un pequeño tira y afloja, que dímelo, que no te lo digo. Finalmente, Menedemo accede y le cuenta, ¿no? Y le dice, mira, es que yo tenía un hijo, yo tengo un hijo, y la lía. Ahí sí que no voy a contar, porque si alguno quiere, quiere leerla, pues no Eso cuento. ya tenéis que ir al libro. Sí, no quiero desvelar mucho. La ha liado, ha hecho algo que me ha enfadado muchísimo, y entonces yo empecé a regañarle, tal, y le dice, fíjate, a ti lo que te pasa es que estás muy ociosa. Yo a tu edad ya estaba labrándome el futuro, trabajando duro, pero tú fíjate, claro... Eso le dice al hijo, ¿no? Eso le dice Menedemo al hijo. Total, que el hijo, de tanto regañarle y tal, se siente culpable, se va a labrarse su futuro. Y claro, el hombre dice, jo, es que yo tengo ya una edad, mi único hijo se ha ido, y se siente tan culpable que empieza a atormentarse, de ahí el título de esta obra, ¿no? Automachacarse, porque ha sido demasiado duro con su hijo, ¿no? Entonces, claro, dices, 2000 años y tenemos la educación de los hijos, la culpabilidad, el automachaque debido a la culpabilidad. Bueno, el cuestionamiento como padre también, madre, ¿no? Que eso es un tema... La educación, ¿no? La educación. Entonces, yo creo que esto, o sea, han pasado 2000 años, pero podemos seguir leyendo esta obra y seguir sintiéndonos representadas. Ya sé dónde vas. Claro, entonces tú dices, es que el hombre, la mujer, el ser humano por necesidad necesita arroparse del pensamiento humano. Es que nos sentimos naturalmente interesados por ello y ese es el corazón de las humanidades. O sea que el corazón de las humanidades, dices tú, que tiene que ver con reflexionar sobre grandes temas, los temas que nos afectan, reflexionar además con cosas que han pasado en otros momentos históricos y reflexionar entre la gente que tenemos cerca, con los vecinos, por ejemplo, ¿no? O sea que una de las cosas de las humanidades sería la necesidad que tenemos, una del valor que tienen las humanidades, de lo que aportan, es el ofrecernos la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos importa. Exactamente. Y sobre los temas que tenemos que tener un posicionamiento, un criterio para accionarlo sobre la realidad. ¿Podría ser algo así? Sí, exactamente. Y porque pasan dos cosas. Primero está el que, iba a decir consumir, pero es que no quiero decir esto. El que disfruta de la cultura, del arte, del pensamiento, el que disfruta de la cultura y va a verse reflejado y va a entender, porque en cada obra es una propuesta de entendimiento del ser humano. Y después el que la practica, el que ejerce, ¿no? El que la desarrolla, que es una búsqueda de respuestas. Y en este juego es necesario, es que no podemos vivir sin reflexionar sobre nosotros mismos, sin buscar esa luz, ese entendimiento de lo que somos. De alguna manera, cuanto más sabemos, más nos humanizamos. Cuanto más sabemos sobre el ser humano, más humanos nos hacemos. Vale, muchas cosas has dicho. Yo voy a hacer aquí ahora mismo el papel socrático. Por una parte dices, todos necesitamos reflexionar sobre los temas que nos interesan, sobre los que tenemos que tomar decisiones o vivir en el mundo. Por otra parte, no solo está el que... de alguna manera, y no voy a usar consumir, recibe esa reflexión de otras personas que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el que lee esa obra, los que vayan a leer la obra esta... La recomiendo. Sí, pues están los que reciben, ¿no? y se nutren gracias a eso. Y también los que las crean, los que crean las obras de las humanidades, ¿no? No solo hablamos, y con nuestras piezas culturales se va a ver, ¿no? No solo hablamos de los textos, estamos hablando de las piezas de arte, estamos hablando del arte en todo su...
en todas sus expresiones, ¿no? Ujú. Vale, tenemos dos tipos de agente, ¿no? El que las recibe, el que las crea. Y tenemos también, tú dices, cuanto más sabemos, cuanto más nos ocupamos de los temas, ¿no?, que nos interesan, más luz tenemos, más humanos somos. Ujú. Esta idea, eh, por supuesto, podemos vivir, podemos respirar, podemos comer, claro que sí, pero de alguna manera yo creo que al entrar en contacto en ese momento de reflexión sobre nosotros mismos, vamos alumbrando, ¿no? Vamos creando capas de nuestra conciencia humana, a muchos niveles. Puede ser por eso, ¿no? Qué bonito que 2000 años después sigamos diciendo, jolín, es que los padres llevamos esta carga encima que nunca sabes, ¿no? Y de alguna manera, wow, eso como relaja, ¿no? Eso, no sé, crea... No hemos nacido de un huevo, no hemos nacido de repente, tenemos una historia detrás. Hay una carga cultural, histórica. Claro, lo que pasa es que me estoy pensando un poco en... Claro, dices, por ejemplo, ¿no?, en ciertos momentos, como cuando eres padre o madre, ¿no?, de pronto hay una serie de cuestiones que que te vienen, porque te sientes, o sea, te vienen un montón de decisiones y cuestiones sobre la educación de tus hijos y el cuidado de tus hijos que te hacen preguntarte cosas y entonces tiras o echas mano o te das cuenta de que las humanidades te aportan muchísimo, ¿no? Grandes reflexiones de la historia de la humanidad son súper relevantes en tu momento porque es un momento muy clave, ¿no? Puedo pensar, por una parte, que hay momentos clave en la vida del ser humano, desde que nace hasta que muere, que son claves, como la adolescencia, por ejemplo, ¿no? O más allá o más adelante cuando eliges un futuro profesional, quizá, o cuando te haces madre o padre, o quizá cuando te enfrentas a la vejez, ¿no? Hay muchos más, ¿eh? Estoy intentando pensar en algunos momentos clave, ¿no?, donde de pronto dudas, inseguridades, inquietudes te hacen querer a lo mejor mirar, ¿no? Cuando los adolescentes de pronto llegan a una edad y quieren leer, mirar algo, ¿no? Algo que les dé algo, porque están tan perdidos, ¿no? Y eso lo hemos sentido todos, ¿no? Eso por una parte lo veo bastante universal, pero sí que me hace pensar que también, por ser un poco críticas con nosotras mismas, que nuestro discurso está muy incrustado en una generación y que esta necesidad de la que hablamos puede no ser tan obvia para mucha gente. Mira, ese tema es muy interesante. Porque leía el otro día un artículo escrito por Irene Vallejo, ¿no? Que fíjate, bueno, bestseller humanista, contra humanista. todo pronóstico, además, porque es un libro que tiene un libro sobre libros, o sea, y sin embargo, fíjate, ¿no? Y entonces decía... El infinito en un junco, por si acaso no lo hemos... Entonces, ella decía, es que no nos damos cuenta de que los libros... Tener libros y poder leer ha sido un privilegio a lo largo de la historia. Ha sido un privilegio, ha sido de las clases más pudientes que ahora tenemos a disposición de todos. Tenemos bibliotecas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Sí, pero creo que no llega, ¿eh? Yo creo que eso es una mirada nuestra que compartimos, por supuesto, y que comparten muchos invitados que nos están escuchando. Pero no creo que sea algo tan obvio. Creo que precisamente si ahora estamos hablando de qué sentido tienen las humanidades hoy, es porque hay una crisis de las humanidades. Totalmente. Y entonces, por un lado tenemos, de nuevo, un poco, elaboro un poquito, ¿no? Tenemos esa necesidad, de pronto la vida te pone delante de cosas y necesitas algo, nutrirte de algo, ¿no? Y puedes ir a las humanidades, puedes ir a los libros. Y efectivamente, históricamente ha sido un privilegio poder leer y poder acudir ahí, y poder acudir a un espacio público abierto donde tú puedas ir a coger un libro sin pagar. ¿No? Que eso es lo que estás diciendo. Por otra parte, bueno, hemos hablado de los momentos en la vida en los que es clave, esa necesidad, ¿no? De algunos momentos hemos hablado. Y hemos hablado también de la necesidad de que en esos momentos clave nos relacionemos con algo que ya ha sucedido, que no nos sintamos solos, que de pronto digamos que históricamente hay mucha gente que ha sido padre, madre antes, hay mucha gente que ha sido adolescente antes, hay mucha gente, y hay gente que ha pensado, ha sido los creadores, los artistas, los que han dado esas obras que podemos nosotros nutrirnos como personas que recibimos, ¿no? Pero sigo pensando, y por intentar elaborar una pregunta que nos ayude, ¿cómo sensibilizar a alguien en que las humanidades son importantes si todo esto no lo ve? Mira, a mí esto me resulta muy curioso porque es verdad que está la idea extendida de que las humanidades es algo superficial en el sentido de no es superfluo, económicamente... ¿no? Sí, superfluo, exactamente. No es algo económicamente rentable, por decirlo así. Ya es nos una lo actividad decían... productiva, ¿vale? Ahí está. Sin Esa embargo, es la clave. yo creo que a ti te ha pasado, como me ha pasado a mí, que cuando a alguna persona le dices, yo he estudiado filosofía o, bueno, yo hago coaching, ¿no?
de repente todo el mundo conecta mucho con eso y entonces te habla de algo que le ha ocurrido en su vida y empieza a tirarte el hilo, porque a mí es algo, ¿no?, que siempre me ha resultado muy paradójico, porque el discurso general es, no, esto va, no es importante. Y sin embargo, a nivel individual sí que hay un hambre, por decirlo así, de tener esos espacios de reflexión, ¿no? De, me gustaría darle una vuelta a esto que me ha ocurrido y quizás tú, por eso que has estudiado, puedes ayudarme, ¿no? Entonces yo creo que habría que revisar un poco, más que nada, esta cultura en la que vivimos, ¿no?, que machaca continuamente con esos temas. Pero no creo que sea tan a nivel, ¿no? Sí, o sea, si estamos buscando el impulso, ¿no? Estamos buscando esa necesidad, ¿no? Y esa que es humana, que no es ajena a ninguna cuestión humana, ¿no? Y efectivamente, claro, podemos identificar una cultura que no ha promovido ese despliegue de esa necesidad, no lo ha promovido por diferentes razones. Tendremos otros banquetes en los que podremos analizar probablemente estas cuestiones, pero por nombrarlo, vivimos una cultura pues muy orientada a la practicidad, a lo útil y a lo productivo, sobre todo esa gran palabra, ¿no?, a lo productivo. Y claro, las humanidades de esa manera quedan lejos de eso, ¿no? Otra cosa es que sean inútiles o que no nos sirvan para nada o que no sean relevantes o importantes o valiosas, ¿no? Son otras palabras, ¿no? O incluso que no sean creativas. Cuidado, aquí, muy interesante la diferencia entre productividad y creatividad, ¿no? También, súper interesante otro tema. Pero bueno, no me quiero ir mucho. Iba a poner un ejemplo del hambre, ¿no? Porque estaba pensando en lo que dices tú, ¿no? O sea, efectivamente, la gente se nos acerca, a los que nos dedicamos a esto, con mucha hambre. Vamos, como la que yo tengo al ver las uvas, pero más. Pero más porque es un hambre, además, del alma, es un hambre interna. Y de alguna manera hoy asistimos a un momento interesante en el que las humanidades y la filosofía y la literatura y campos de las humanidades se retoman en los medios de comunicación, se le da voz a ciertas personas. Hay cosas que están pasando, hay podcasts, hay programas, hay un movimiento. No estamos como hace a lo mejor 10 o 15 años, ahora hay un movimiento grande. Quizá el hambre, pospandemia quizá también, ¿no? La crisis en la que vivimos a muchos niveles, ¿no? Despierta, ¿no? Agudiza ese hambre mucho más, ¿no? Y quería poner un ejemplo de los niños, ¿no? Cómo efectivamente, yo también hago talleres en colegios de pensamiento crítico y diálogo socrático con niños muy pequeños, de 5 o 6 años. Empiezo ahí, son muy pequeños. Y no les es ajeno. O sea, esto no les es nada ajeno. O sea, es que realmente me emociona en realidad pensar en esto, ¿no? En que las preguntas de la filosofía, ningún niño te dice, a lo mejor en clase de matemáticas pues puede ser. No, es una broma en realidad tampoco, ¿no? Porque es el conocimiento, es ese sentido del conocimiento. Porque la ciencia para mí, no la ciencia productiva, tecnologizada, productividad, o sea, tecnociencia, sino la ciencia es humanidades. O sea, las ciencias son humanidades. Totalmente. Pero sí que el hambre lo veo y la naturalidad con la que abordan estos temas, se meten, indagan, les encanta. O sea, los niños quieren estar ahí horas preguntándose cosas. De hecho, cualquiera que haya tenido algún contacto con niños, no solo los que son padres o madres, sino cualquiera que haya tenido un contacto con niños sabe que los niños lo que hacen es preguntar. Y la pregunta viene de una necesidad auténtica y pura. Naturaleza, querer conocer el mundo, querer conocerse a sí mismo, ¿no? Y de hecho, el otro día también, estaba leyendo un artículo, que ahora no recuerdo el título, pero recuerdo muy bien el contenido del artículo, ¿no? Que decía, ¿qué pasa en la educación cuando los niños, está medido y estudiado, los niños inician la escuela con unas ganas de aprender increíbles y a lo largo del camino educativo van perdiendo eso, ¿no? Esas ganas de explorar, eso de decir, voy a encontrar en los libros la respuesta a preguntas claves que yo tengo, que puede ser de por qué el cielo es azul, ¿sabes? Puede ser esa naturaleza. Sí, por esa la hacen, ¿eh? En los diálogos a veces la proponen, tienen muchas curiosidades de todo tipo. Claro que sí. Entonces, es eso, eso siempre va a estar ahí, eso está con nosotros. Otra cosa es que la cultura en la que vivimos, que precisamente nos dice la cultura, las artes, etcétera, es algo superfluo, lo va matando, ¿no? Estamos creando como una especie de proyección que al final se produce, ¿no? La gente piensa eso porque ya lo han volcado sobre ello. Claro, estoy pensando, de la educación también tendremos banquetes, pero estaba pensando en el ciclo educativo, ¿no? En cómo los niños son pequeños y tienen ese hambre, ¿no? Pero cómo efectivamente el sistema no lo abraza, no abraza esa necesidad que tienen, ¿no? Claro.
Obviamente esto es un tema complejo y no voy a culpar, por supuesto, vamos, los profesores, yo siempre les tengo gran admiración, ¿no? Les tenemos por su trabajo, y aquí es un tema que analizaremos probablemente en otro banquete, pero sí que pienso que es curioso cómo la sociedad de pronto vemos a estos niños que son pequeños, cuando en casa tenemos hijos, esas preguntas, ¿no? Esa avidez, ¿no? Esas ganas de entender, de comprender, de preguntarnos, de ciencia, de letras, de lo que sea, les da igual, ¿no? Entender, comprender, para saber qué hacer en el mundo, ¿no? Y luego de pronto nos encontramos, yo doy clase también en la universidad con los 20, 21 años y todos nos quejamos de que es que no leen nada, es que no tienen interés por nada, es que están ahí con el TikTok, es que no sé qué. Claro, pero ¿qué hemos hecho en ese camino? Sí. O sea, ¿qué les hemos dado? Priorizando una cultura de productividad y de para que estudia lo que te va a servir para luego tener un futuro, para luego ganar dinero. Claro. ¿Qué hemos hecho en ese camino? Y cómo no hemos abrazado la pregunta. Claro. Cómo no hemos abrazado el conocimiento, el no saber un poco también lo que inspira aquí, ¿no? Es decir, cómo en los colegios una cosa que se hace es darles todas las respuestas. Nunca se fomenta la pregunta y fomentar que ellos investiguen. Eso no se fomenta, eso casi no existe. Claro. Tú les das preguntas cerradas y los niños van aprendiendo a lo largo de su vida preguntas cerradas. Claro. Cuando tienen 20 años no saben hacer preguntas y cuando tienen 40 ya ni te cuento. Claro. ya nada. Pero es interesante porque, según dicen, ¿no? El nacimiento de la escuela, tal y como es actualmente, fue bien diseñado porque correspondía a su momento histórico, ¿no? Se necesitaba educar a grandes masas de gente y, claro, por la estructura económica, por el sistema social, claro, de lo que se habla ahora, de lo que se discute es decir, bueno, igual este sistema no está del todo adaptado ni para los profesores ni para los niños, porque ya no estamos viviendo en ese mundo, ¿no? Entonces, quizás está bien también que haya espacios, ¿no?, en los que complementar eso que pasa en las escuelas, que está bien, claro. O sea, es importante, muy importante el trabajo que hacen, ¿no? Pero quizás añadiendo esas dosis de, espera, ¿no? Vamos a tomar esto de otra manera, ¿no? Yo creo que como nos hemos dado cuenta, ¿no? Podíamos un poco de alguna manera resumir o elaborar un poco lo que tenemos hasta ahora, nos hemos dado cuenta que esa necesidad por comprender y por nutrirnos y entrar en conversaciones sobre los temas que nos importan, ¿no? Y que realmente nos necesitamos para tener un criterio para actuar en la vida, ¿no? Como empezabas con el tema de Terencio, es una necesidad y no es una cuestión de moda o de momento histórico. Es una necesidad que se ha perpetuado a lo largo de los tiempos, que está reflejada en todos los escritos, en todas las expresiones culturales, en todos sitios. Es una necesidad humana, ¿no? Hemos un poco comprobado a través de los ejemplos de los niños, a través de los ejemplos de la gente que se nos acerca, a través de entender que, paradójicamente, es la cultura la que no ha valorado eso en el lugar adecuado. No que no haya una necesidad humana, sino que la cultura, nos hemos montado un sistema que también es responsabilidad de todos. La cultura, claro. La sociedad en la que hemos vivido. Claro, es un conjunto de multifactores, la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, nos ha marcado otro ritmo de las cosas, nos ha puesto el foco en lo productivo, por ejemplo, ¿no? Nos ha puesto el foco en lo que es útil para ganarte la vida, luego para tener un salario. Y claro, en ese camino el sistema se ha visto afectado. Y además, por lo que tú comentas, que no ha habido una replanteación clara de un sistema educativo que se ha creado en un momento histórico determinado y que ahora mismo necesitaríamos replantearnos, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente no se trata de sensibilizar a los que nacen, sino de no desensibilizarlos. Claro, de no hacerlos obsesionados con algo que no les es humano, que no es humano y claro. que no les es propio. Claro, que sigan llevando la llama de esa curiosidad, de esa necesidad de saber, de esa necesidad de explorar, ¿no? Que siga en ellos esa llamita, ¿no? Otra cosa que sí que quería comentar, que me parece además me gusta mucho la frase porque creo que es un tema también importante para entender cómo no desensibilizar o no apagar la llama, ¿no? Creo que ha habido un movimiento, por muchas razones también, pero en parte quizá pues hay un momento, ¿no?, en el que también surgen las escuelas, las universidades, el saber se compartimenta, ¿no? Se distinguen las disciplinas, se elaboran planes de estudio, ¿no? Para hacerlos más eficaces, pues cada disciplina tiene su campo, ¿no? Y esa especialización, ¿no? También la burocratización de los saberes, ¿no? También que tienen que seguir, pues eso, un currículum, una serie de sistemas, de formas de darse clase, ¿no?, al final que hay que cumplir. Todo ese movimiento, ¿no?, que se produce yo creo que en siglo XVIII, ahí, ¿no?, XIX, XX. Y claro, de alguna manera no dejo pensar en esto que decía Chantal Maillard, una escritora y filósofa que me encanta, por cierto, que también escribe poesía, que es una maravilla,
dice algo así, recuperando un poco a Nietzsche, ¿no? De alguna forma. Sí. Dice, el sujeto racionalista era incapaz de bailar. Me encanta porque además hacemos el juego con la canción de hoy. Sí, sí. La cumbia. Que yo estaba con lo de bailar cumbia, pero no he podido, pero algún día. El sujeto racionalista es incapaz de bailar. ¿A qué se refiere esto, no? Pues esto recoge la idea del racionalismo que interpreta Nietzsche, ¿no? Sí. Y la idea es, claro, ese sujeto donde esa razón humana, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y siglo XX, ¿no? Ese sujeto que es razón humana, pero razón analítica, sí. Razón que controla, matemática, que predice, ¿no? Matemática, razón ingeniera, ¿no? Razón productiva. Sí. Y todo lo demás no está en la razón humana, claro. ¿no? Se elimina momentáneamente en la historia, por lo menos en nuestra narrativa, ¿no? Y claro, al separar el conocimiento y la razón de lo sensible, de lo humano, del feeling, de lo que es bailar, ¿no? De lo sensorial, ahí ¿no? está. ¿Por qué no puedo pensar y bailar? Claro. ¿Por qué no puedo ser una cumbiera y por qué no puedo reflexionar? Yo creo que eso aleja a la gente. O sea, el convertir el saber, ¿no? Las humanidades, ¿no? Por hilarlo bien con el tema, ¿no? El convertir las humanidades en algo de memorizar, de tostones, ¿no? Como esa imagen de un tostón, un rollo, un libro que no entiendo, ¿no? Algo alejado a mi práctica, a mi vida, algo que no me interpela, algo que habla de temas que no sé ni lo que son, ni me entero, porque además hay autores que son muy oscuros, ¿no? Además. Sí, nosotras conocemos unos cuantos. Pero claro, ¿eso cómo me va a interesar? Si yo lo que quiero es bailar, divertirme, comer, beber, disfrutar, vivir, ¿no? Cuando... Precisamente, ¿no? La idea de este banquete es que conversar y tocar estos temas puede ser una fuente de gran placer, ¿no? Bueno, para nosotras está claro. Es un poquito la idea. Luego tomaremos vino, por cierto. Sí. Luego brindaremos. Nos espera el vino. ¿Qué te parece esto de esa idea, ¿no? De esa separación que ha habido por privilegiar esa razón más ingenieril o más matemática? Bueno, yo creo que la cultura occidental, ¿no? Con la Ilustración sobre todo, vive bajo este dualismo, ¿no? Que remonta mucho atrás, ¿no? Pero del cuerpo y la mente, ¿no? Y en una jerarquía de sobre todo la mente y después el cuerpo. Y esto, bueno, es algo que forma parte un poco de nuestro ADN, que seguimos viéndolo así porque es parte de nuestra estructura cultural, ¿no? Pero yo creo que, no sé si te parece a ti, pero me da la sensación de que en estos momentos hay un revival con estos temas, ¿no? Que la inteligencia artificial ha reintroducido otra vez, ¿no? El tema de, bueno, es que aquí lo único que ella va a importar va a ser, ¿no? Otra vez la producción. De hecho, el otro día estaba leyendo un texto de Nick Land, que ha escrito sobre la ilustración oscura. Y yo estaba leyendo, ¿sabes? Con esta cosa que dices, es que da repelús, porque tú escuchas estas palabras y te produce mucho malestar, ¿no? Esta especie de incluso tirar por tierra las buenas ideas de la Ilustración, ¿no? Las ideas de la igualdad, de la libertad, de la democracia, ¿no? Ahí esta parte, claro, Ilustración oscura. Se quedan con lo peor, ¿no? Con un sistema casi feudal y tal. Y es que hice una selección de un texto porque es que dije, madre mía, dice... No hay ninguna diferencia esencial entre aprender lo que realmente somos y redefinirnos como simples contingencias tecnológicas. O sea, los seres humanos, contingencias tecnológicas. Es decir, como seres tecnoplásticos, susceptibles de transformaciones precisas y científicamente informadas. Y tú dices, estamos otra vez en el hombre-máquina. Estamos otra vez ahí. Pero a mucha gente le encanta esto, ¿eh? Mucha gente se quiere ver como hombre en máquina y además con la inteligencia artificial hay mucho relato, hay mucha gente yo creo que le gusta esa idea de asemejarnos a una máquina que le pone, que le mola, que... También, a ver, a mí me mola la parte de ciencia ficción, de imaginar, de sí, claro, en un libro divertida, está muy bien. Claro, sí. Pero efectivamente, de nuevo esa idea nos reduce a esa razón analítica y matemática e ingenieril. Sí. Y reducirnos a eso es quitar cuerpo. Y total. Quitar cuerpo es quitar placer. Y quitar alma. Es aburrido. Y quitar alma porque podríamos recuperar esa noción de alma, claro. Quizás despojándola del sentido religioso. Ahora veremos que ese es otro temazo, claro. queda ahí apuntado para otro banquete. Pero es interesante porque la otra ocasión en la historia reciente en que esto ha ocurrido, ¿ya sabes cuál es?
¿Cuál, ¿no? cuál? Ahora no lo... El nazismo, ¿no? Esa idea del hombre máquina, bueno, claro. del hombre superior, ¿no? Esto lo que viene a decirnos Ya. es, podemos alcanzar un ser superior, ¿no? Sí. Transhumanismo. Transhumanismo. Claro. Entonces, claro, no es quiero decir, no es algo que es un detallito que está ahí, es que es muy peligroso. Es que concebir al ser humano como una máquina, como algo que puede ser mejorado, un ser humano mejorado, pero ¿qué quiere decir un ser humano mejorado? ¿No? Upgraded, ¿no? ¿Y qué significa todo eso? Es que es... No, bueno, no sé. Bueno, tenemos también, bueno, sí, o sea, al final la mejora, hoy día vivimos en sociedades que nos tratan como esas cosas que pueden mejorarse, sacar la mejor versión de ti, Sí. Mejorar tu cuerpo, tu cara, pinchacitos, bueno, tenemos muchas capacidades de mejora, ¿no? A nivel Claro. tecnológico. Y efectivamente sí que hay un discurso que nos trata como meras cosas, ¿no? Y como decía eso, tecnoplásticos. Sí, o somos seres... tecnoplásticos, seres tecnoplásticos. Y efectivamente, para que se entienda bien, ese discurso empieza un poco con la reducción de la racionalidad humana a una racionalidad solo analítica, ingenieril, matemática. Eso es uno de los devenires de la Ilustración. Lo que pasa es que la Ilustración tiene otras cosas que efectivamente la salvan un poco de esa luz, ¿no? O sea, la salvan un poco y la llevan un poco a la luz. O sea, para ubicar esto, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Los filósofos de la Escuela de Frankfurt eran muy críticos con una Ilustración que solo privilegiara el ser humano independiente, autónomo, analítico, racional, dominante, por encima de los otros seres, con una razón privilegiada superior al resto de los seres. Claro. Eran muy críticos con este discurso, porque ese es el discurso de la Ilustración que hace daño, que nos lleva a paradigmas como el de hoy del transhumanismo. Nos lleva a esa idea de los seres humanos, lo sensible, nuestro cuerpo, el placer, la sensibilidad de las humanidades, lo poético, todo eso nos hace débiles. Sí. Nos hace vulnerables. Totalmente. Todo eso no interesa. Lo que interesa es que seamos seres productivos, seres con una racionalidad fuerte, analítica, seres mejorables a nivel tecnológico. Eso es lo que le mola a la Ilustración reduccionista, a la parte y es lo que se critica de la Ilustración. Pero claro, de nuevo esto nos enfrenta. Claro, es que es interesante porque como solo hemos privilegiado esa parte, todo el humanismo de la Ilustración, que tiene que ver con la poesía, con la espiritualidad, con el arte, con la sensibilidad humana, con las emociones, todo eso se ha despreciado, se ha eliminado, se ha olvidado. Pero eso también es Ilustración y eso también es humanismo. Y eso también viene de esos años. Y eso es lo que hoy día tenemos olvidado. No reconocida la necesidad, por retomar con lo que estábamos hablando antes, no reconocida esa necesidad, ese hambre del que hablábamos, y además en una cultura, en una sociedad que está más obsesionada con esa racionalidad que es incapaz de bailar. Claro. Pero claro, como la paradoja la tenemos ya servida y la crisis la tenemos servida, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué queremos hacer? Porque el hambre sigue, la gente tiene hambre, y la gente lo pide, la gente lo demanda. Se llenan los diálogos, se llenan los espacios de filosofía, se llenan los espacios de literatura, los clubes de lectura. ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo ignoramos también en el sistema educativo? Y yo creo que esa sería un poco la pregunta ahora, ¿no? O sea, para continuar un poco, ¿no? ¿Cómo hacer justicia a este hambre, ¿no? ¿Cómo hacer justicia a esa necesidad humana en nuestros tiempos? Yo creo que hay que multiplicar los espacios, por decir, porque por el tema de... no hay que meterle más caña ya al sistema educativo porque ya el pobre tiene bastante, ¿no? Totalmente. Pero Además quizás, que hace mucho y, como decíamos... Sí. Todo no puede ser tampoco el sistema educativo, ¿no? Claro. El foco. No. No es tanto como reformar el sistema, que quizás podría también una parte, pero es multiplicar los espacios de diálogo, de lo que hacemos, ¿no? No es tanto como reformar, como no, es que necesitamos más. Las redes sociales está bien, pero solo es una parte. Lo importante es hablar con seres ¿no? de carne y hueso, presencia, alrededor de piel, una ¿no? mesa, con momentos de silencio. Hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que se llama David Le Breton, que habla sobre el tema de el fin de la conversación. Tiene un libro que se llama El fin de la conversación, es una pregunta, ¿no? Y entonces él dice... Es que esto que hacemos a través de las redes sociales no es una conversación, es no lo lanzar información. Dice, una conversación está llena de silencios, ¿no? Que es muy bonito eso de
bueno, hay ¿no? esos momentos en que no se dice nada, en que miras el gesto del otro para ir evaluando lo que vas sintiendo. Sí. Tú eso no lo haces en las redes sociales Claro que no lo porque haces. te conviertes en un troll en las redes sociales, porque no tienes una cara, eres irresponsable. Eres tecnoplástico. ¿Sí? Eres Sí, un sí, ser sí. completamente despojado de alma, de sensibilidad, de empatía, de esa mirada fina, inteligencia fina, que esto lo decía Pascal también, ese ser capaz de leer el entorno, las microexpresiones, la sensación, el ambiente, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Eso desaparece en los espacios de redes sociales, por lo tanto no puede haber un diálogo ahí, es Claro, imposible. claro. Y ahí estamos muchas horas en el Claro. día, en espacios que impiden la conversación. Claro. No que no son conversaciones solo, no solo que no son conversaciones, sino que impiden la conversación. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, ahora que le dices eso, me resulta interesante pensar que quizás sí esto es un elemento bastante importante que sí que deberíamos subrayar, ¿no? El hecho de las redes sociales sí que han venido para distorsionar algo y quizás sí que tenemos más la sensación de ser seres tecnoplásticos y de creernos eso, porque al final, al cabo del día, con quien más interactuamos es con un móvil. Entonces, ¿cómo no nos vamos a creer Totalmente. que las humanidades, que ir al teatro a ver una obra de Terencio es algo superfluo, ¿no? ¿Y pero por qué insistimos en seguir construyendo mecanismos y espacios sociales en contra de lo que nos es humano, de lo que es propio, de nuestras necesidades? ¿Por qué insistimos en esto? Hemos hablado de la cultura, ¿no? de la sociedad, pero de alguna manera ya sabemos que hay voces críticas y hay parte de la sociedad que es crítica con esto y hay personas que tienen suficiente conocimiento para liderar esta recuperación de las humanidades de alguna manera, ¿no? Tenemos personas que podemos, o hay mucha gente, ¿no? que puede pues seguir promoviendo espacios de diálogo, espacios mucho más humanísticos, ¿no? Pero seguimos reforzando espacios y dinámicas y mecanismos tecnológicos que nos hacen sentir que somos tecnoplásticos. Sí. Y esas cosas, esos objetos, esos seres cosificados, tecnoplásticos, que a lo largo del día, al final, claro, si no has hablado con nadie, solo has estado viendo series y en TikTok y en casa teletrabajando. Y troleando ahí a alguien Claro, por o sea, las ¿cómo redes? no vas a sentirte un ser tecnoplástico, ¿no? ¿Por qué seguimos perpetuando eso? ¿De quién depende eso? ¿No? Se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Para ir un poco centrando, ir poco a poco acabando nuestra conversación, ¿no? Progresivamente, pero sí. Yo diría una cosita que lo permitimos porque generalmente actuamos de manera inconsciente. Yo creo que lo importante es volver al conócete a ti mismo, reflexiona, párate un momento y decir, no, párate un momento a decir, ¿realmente esto es lo que yo necesito en este momento o necesito llamar a un amigo, irme a tomar un café, echarme unas risas? O salir a dar un paseo, a ver la naturaleza, a ver la ciudad, a ver a la gente, ¿no? Exactamente. Entonces volvemos a esa idea de conciencia. Para luchar contra eso, conciencia de sí mismo, reflexión, pausa, ¿no? Que bueno, es la idea un poco también de este banquete que hacía tanto que teníamos, ¿no? Pues no sé si yo creo que podíamos ir también, o sea, no me resisto a seguir dándole una última vuelta, ¿no? Porque partíamos de aceptar una necesidad humana, la necesidad humana de nutrirnos, y de reflexionar sobre temas que son humanos y que nos ayudan a tomar decisiones sobre la realidad y a lidiar, y a un poco tú decías en un momento dado, me acuerdo, aliviarnos un poco, ¿no? Sentir que otras personas han escrito, han reflexionado sobre temas que te están interpelando, pues en momentos de la vida, te ayuda a aliviarte, ¿no? Y además identificamos una serie de momentos claves, ¿no? La adolescencia, cuando eres padre, madre, cuando tienes que plantearte tu carrera profesional, cuando eres un anciano, ¿no? Una persona mayor. Hay momentos universales. Pero además, pero paradójicamente, como decimos, hay una cultura, una sociedad que, por diferentes razones que hemos apuntado, ha privilegiado una razón más analítica, más ingenieril, que nos coloca en un lugar de ser, nos coloca, o nos representa como seres tecnoplásticos. Seres, además, con una racionalidad, demasiado productiva, demasiado enfocada a llegar a un fin, ¿no? Y no tanto enfocada en pararnos a pensar, en ser conscientes o en trabajar la sensibilidad o la percepción fina o la empatía, ¿no? Y que además socialmente tenemos lugares muy presentes, como son las redes sociales, donde eso se ensalza y cómo no nos vamos a sentir ahí, ¿no? En esos espacios, ¿no? Pero en cambio sabemos y todos participamos de otros espacios que nos ayudan a ser más humanos, que nos ayudan a cultivar las humanidades, a reflexionar, a leer, a compartir con el otro, a ver una obra, a pasear por un museo, ¿no? Hay otras actividades que sabemos que nos refuerzan
nos hacen más humanos, como tú dices al principio, ¿no? Nos humanizan, decías, ¿no? Estas actividades de las humanidades nos humanizan. Y, bueno, una cosa que decías muy interesante es la diversificación de espacios, ¿no? No carguemos todo sobre la educación, el sistema educativo, ¿no? Que ya hemos hablado de que estaría muy bien también darle una repensada, por supuesto, pero efectivamente diversifiquemos, creemos más espacios donde se permita y pueda ser posible una conversación o espacios humanísticos, ¿no? Diríamos así en grande, ¿no? Espacios humanísticos, ¿no? Y ahí también podemos dejar a los invitados que piensen cómo se pueden generar nuevos espacios humanísticos. Quizá profundizaría un poquito más en la parte de la importancia también, por ir un poco, fíjate que al principio diferenciábamos esos dos agentes, ¿no? Estaba el artista, el creador, ¿no? Y estaba el receptor, ¿no? El que se nutre leyendo o viendo. Vamos al creador un momento, a ese humanista, en sentido amplio, que participa y genera proyectos o lidera o produce conocimiento humanista. Yo creo que ahí, y por ligarlo también con el tema de la racionalidad que es incapaz de bailar, creo que es importante encontrar nuevos espacios para conectar con la gente a nivel humanista. Pero también es muy importante no transmitir esa idea de que las ideas son solo un juego de ideas y que solo los eruditos pueden participar de ellas. Claro. Sin quitar, por supuesto, la legitimidad del experto. Sí, pero me parece una idea muy chula que... Bueno, dime lo que piensas, que luego voy a decir una cosa de María Zambrano un poco para... Sí, yo creo que también esto es una cosa de la que se nos ha despojado un poco, ¿no? De la... bueno, a mí me ocurre cuando doy talleres de escritura, ¿no? Que la gente tiene miedo. Es que yo no sé escribir. Y es, a ver, no sabes, ¿quieres decir que no eres analfabeta? No, es que yo no sé escribir un texto, pero es que no se trata de eso, ¿no? Si tú sabes lo que ocurre dentro de ti, tú sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, plásmalo, ¿no? Es como, si no te dedicas profesionalmente a eso, ya no estás autorizado, ¿no? Y en el momento en el que tú le dices a la persona, no, pero no te preocupes, esto no te preocupes por la ortografía, no te preocupes de repente entonces sí, ya se dejan llevar y es como, no, también yo creo que también ahí es un poco esa idea de que si no eres como un líder en eso, si no eres profesional de eso, ya no puedes, ¿no? No, todo el mundo es capaz de sentir, todo el mundo es capaz de pensar, todo el mundo, estamos constituidos para ello, podemos utilizarlo y debemos utilizarlo, ¿no? Por eso es tan chula la distinción entre los diferentes agentes en las humanidades. Me gusta mucho porque nos ayuda a entender que no hace falta ser un escritor profesional para disfrutar de la escritura, tanto, o sea, siendo lector o siendo escritor, pero para ti, o sea, escritor para conocerte, para entenderte, para entender el mundo, para probar, para crear, ¿no? Y me encanta que le hayas dicho como miedo, porque efectivamente, aparte de hambre, tenemos miedo. Claro. Porque efectivamente al final las humanidades, como han sido relegadas a un espacio muy pequeño y muy elitista, también se nos ha transmitido esta idea de que no todo el mundo puede participar de este juego, ¿no? Es como un juego en el que no puedes participar, ¿no? Si no sabes. Si no sabes. Pero también recuperando el espíritu nuestro, ¿no? Del no saber un poco, es no te niegues algo que es profundamente humano. O sea, no te niegues algo para lo que tienes hambre. Claro. Y que te hace, bueno, que te puede hacer disfrutar, ¿no? A muchos niveles, ¿no? También el banquete yo creo que es ese espacio, ¿no? Esto es un poco lo que queremos transmitir, que es un espacio de conversación relajado, que puedes participar en él. Y bueno, voy a leer lo de María Zambrano y vamos cerrando, porque sí que me gusta un poco María Zambrano, claro, es que por también, ¿no? Reivindicamos a nuestra filósofa española, importante del siglo XX, sobre la encarnación de las ideas, ¿no? Me gusta ese aterrizaje, hacerlas carne y cuerpo, ¿no? Por eso lo puede hacer todo el mundo. Totalmente. O sea, eso no es privilegio de los expertos. La vida necesita del pensamiento, pero lo necesita porque no puede continuar el estado en que espontáneamente se produce. Esto lo decías tú al principio un poco, ¿no? Porque no basta nacer una vez y moverse en un mundo de instrumentos útiles. Aquí crítica a todo lo que hemos hablado, ¿no? De la razón ingenieril instrumental. La vida humana reclama siempre ser transformada. Claro. O sea, realmente la vida humana, como todo el mundo necesita pensar, todo el mundo tiene hambre de pensar, todo el mundo puede pensar para conocerse, transformarse, conocer, entender, vivir. ¿No? Es un poco lo que a mí me gusta de esta idea de bajar a cuerpo, ¿no? Las ideas
y de también democratizar los espacios de las humanidades. Exactamente. No devaluarlos, no convertirlos en un... Espectáculo, no convertirlo en espectáculo. En algo que se consume, ¿no? Para no utilizar ese verbo tan feo, ¿no? Sino como un espacio de, pues eso, de disfrute, ¿no? De sentir, de percibir, de dejarse también tocar, ¿no? Por eso que ves, por eso que oyes. Totalmente. Me parece muy bonito. Bueno, pues hemos llegado a la idea de que, bueno, hemos aterrizado la idea de la necesidad del hambre de las humanidades, que la hemos visto, la vemos en los niños, la vemos en los adultos. La constatamos cada día. La constatamos cada día, la tenemos, ¿no? Yo cada vez más, pero bueno. Luego no solo eso, hemos identificado el miedo también. Hemos identificado un miedo porque ha colocado a la sociedad, la cultura, una serie de movimientos históricos que hemos relatado, ha colocado a las humanidades en un lugar elitista, inaccesible, también a veces asemejado o despojado de una razón más encarnada, más corporal. Hemos hablado también de ese reduccionismo de la capacidad de razonar humana a esa razón instrumental, tecnológica, ingenieril, matemática, que nos convierte en seres tecnoplásticos. Y precisamente por eso, al tener hambre y tener una cultura que no nos sacia, necesitamos encontrar espacios diversos para desplegar las humanidades, no solo dentro del sistema o sistema educativo o dentro de lo más sistemático, sino fuera, ¿no? Y elucubrar, ¿no? Entre todos lugares y espacios como el banquete. Claro. Y bueno, yo creo que eso más o menos recoge nuestro diálogo de hoy. Sí. Bueno, ya llega a su fin, ¿no? Ya llega a su fin. Entonces... vamos a brindar. Vamos antes a brindar. De irnos, ya para despedirnos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué emoción. Es un momento muy importante después de años. Venga, vamos a brindar. Que, bueno, me he hecho el poquito, porque claro, de momento... Que después seguimos. Después seguimos. Pues este banquete ha llegado a su fin. Os esperamos en el próximo. Disfrutad. Hasta luego.